Hechos que se refieren al difunto Arthur Jermyn y su familia. Capítulo 2. Arthur Jermyn era hijo de Sir Alfred Jermyn y de una cantante de music hall de origen desconocido. Cuando el esposo y padre abandona a su familia, la madre llevó al niño a Jermyn, donde no quedaba nadie para oponerse a su presencia. No le faltaban nociones de lo que debe ser la dignidad de un noble, y se aseguró de que su hijo recibiera la mejor educación que su limitado pecunio podía proporcionarle. Los recursos familiares ahora eran tristemente escasos, y Jermyn House había caído en un lamentable mal estado. Pero el joven Arthur amaba aquel viejo edificio y todo lo que contenía. No era como los otros de su estirpe, sino poeta y soñador. Algunas de las familias vecinas, que había escuchado historias sobre la invisible esposa portuguesa de Sir Wade Jermyn, aseguraban que se notaban que parte de su sangre era latina, pero la mayoría de las personas simplemente se burlaban de su sensibilidad por la belleza, atribuyéndolo a una madre cantante de music hall que no estaba socialmente reconocida. La delicadeza poética de Arthur Jermyn era más notable, aún debido a su aspecto de persona grosera. La mayoría de los Jermyn tenía una apariencia sutilmente extraña y repelente, pero el caso de Arthur era muy llamativo. Es difícil decir exactamente a qué se parecía, pero su expresión, su ángulo facial y la longitud de sus brazos daban una sensación de repulsión a quienes lo conocían por primera vez. Por su inteligencia y su carácter, sanaban el aspecto de Arthur Jermyn. Bien dotado y educado, obtuvo los máximos honores en Oxford y parecía destinado a redimir la fama intelectual de su familia. Aunque de temperamento poético más que científico, planeó continuar el trabajo de sus antepasados de etnología y antigüedades africanas, utilizando la colección verdaderamente maravillosa, aunque extraña, de Sir Wade. Su fantasiosamente mente a menudo se centraba en la civilización prehistórica, en la que el loco explorador había creído tan explícitamente, y tejía un cuento tras otro sobre aquella ciudad de la jungla, silenciosa mencionada en las notas y párrafos más desquiciados de su antepasado. Para las revelaciones misteriosas que concernían a una raza desconocida e insospechada de híbridos, despertó en él un sentimiento peculiar, mezcla de terror y atracción. Especulaba sobre la posible base de tal fantasía y trataba de sacar algo en claro de los datos más recientes recogidos por su bisabuelo y por Samuel Seaton entre los Onga. En 1911, después de la muerte de su madre, Sir Arthur Jermyn decidió dedicarse por completo a sus investigaciones. Vendió una parte de su patrimonio para obtener el dinero necesario. Equipó una expedición y se embarcó hacia el Congo. Organizó una partida de guías con las autoridades belgas. Pasó un año en el país de Onga y Kaliri, encontrando datos que superaban sus expectativas. Entre los Kaliri había un anciano jefe llamado Nguanu, que no solo poseía una memoria altamente retentiva, sino también un grado singular de conocimiento de las antiguas leyendas. Este anciano le confirmó cada historia que Jermyn había escuchado, agregando su propia versión sobre la ciudad de piedra y los simios blancos tal y como se habían relatado. Según Enwanu, la antigua ciudad y las criaturas híbridas ya no existían. Fueron aniquiladas por guerreros en Bangus hacía muchos años. Esta tribu, después de destruir la mayoría de los edificios y matar a todos los seres vivos, se había llevado a la diosa disecada, que había sido el objetivo de su ataque. La diosa simia blanca que aquellos seres extraños adoraban, que según la tradición del Congo, era la efigie de una princesa que había reinado entre aquellos seres. El aspecto que hubieran podido tener las criaturas blancas, parecidas a simios, en Guanú no lo conocía,
pero pensaba que fueron ellos los que construyeron la ciudad ahora en ruinas. Jeremy no fue capaz de conseguir más que conjeturas, pero con un minucioso interrogatorio obtuvo una leyenda muy pintoresca sobre la diosa disecada. La princesa Mono, se decía, se había convertido en la consorte de un gran dios blanco que había llegado de Occidente. Durante mucho tiempo habían reinado juntos sobre la ciudad, pero cuando tuvieron un hijo, los tres se fueron. Más tarde, el dios y la princesa regresaron y tras la muerte de ésta, su divino esposo había momificado el cuerpo y lo había consagrado en una enorme casa de piedra, donde le adoraba. Luego se había marchado solo. La leyenda aquí parecía presentar tres variantes. Según una de ellas, no sucedió nada más, excepto que la diosa disecada se convirtió en un símbolo de supremacía para cualquier tribu que la poseyera. Fue por esta razón que los Embagos se la llevaron. Una segunda historia hablaba del regreso y la muerte del dios a los pies de su consagrada esposa. Y una tercera hablaba del regreso del hijo, convertido en hombre, o simio o dios, como fuera el caso, pero inconsciente de su identidad. Sin duda, los imaginativos negros habían aprovechado al máximo cualquier detalle que estuviera cerca de la extravagante leyenda. De la existencia de la ciudad de la jungla descrita por el viejo Sir Wade, Arthur Jermyn no albergaba dudas, y casi no se asombró cuando a principios de 1912 descubrió lo que quedaba de ella. Aunque su tamaño debió haber sido exagerado en las crónicas, las piedras diseminadas no mentían. No se trataba de una mera aldea de negros. Desafortunadamente, no pudieron encontrar las tallas y el reducido tamaño de la expedición impidió las operaciones para despejar el único pase visible que parecía conducir hacia el sistema de bóvedas subterráneas que Sir Wade había mencionado. Preguntó sobre los simios blancos y la diosa disecada con todos los jefes nativos de la región, pero tuvo que ser un europeo quien mejorara los datos ofrecidos por el viejo Enwanu. M. Verhaeren, agente belga de un puesto de comercio del Congo, creía que no solo podía localizar a la diosa disecada, sino también recuperarla, ya que la había oído mencionar vagamente. Los antaños poderosos Embagús eran ahora servidores sumisos del gobierno del rey Alberto, y con poca persuasión podían ser inducidos a desprenderse de la espantosa deidad que se habían llevado. Así, cuando Jermyn regresó a Inglaterra, lo hizo con la enorme expectativa de que en unos pocos meses recibiría una valiosa reliquia etnológica que confirmaría la más demente de las narraciones de su tatarabuelo, es decir, la más descabellada que jamás hubiera escuchado. Los campesinos que vivían en las inmediaciones de Jeremy House tal vez habían escuchado historias aún más desquiciadas, transmitidas por aquellos antepasados suyos que habían escuchado a Sir Wade alrededor de las mesas del Knight's Head. Arthur Jermyn esperó pacientemente la ansiada caja de Verhaeren mientras estudiaba con mayor diligencia los manuscritos dejados por su loco ancestro. Comenzó a sentirse muy identificado con Sir Wade y se puso a buscar los vestigios de su vida personal en Inglaterra, así como de sus hazañas africanas. Los relatos orales sobre su misteriosa y aislada esposa habían sido numerosos, pero no quedaba ninguna huella tangible de su estancia en Jermyn House. Jermyn se preguntó qué circunstancias habían provocado o permitido semejante encierro, pero concluyó que la causa principal había sido la locura de su marido. Su bisabuela, recordó, se dice que era una hija de un comerciante portugués en África. Sin duda, su herencia práctica y su conocimiento superficial del continente oscuro la habían llevado a despreciar lo que contaba Sir Wade sobre el interior del Congo, algo que un hombre así probablemente no perdonaría. Ella había muerto en África, quizá arrastrada por un marido decidido a demostrarle que él contaba la verdad, pero cuando Jermyn se entregaba a estas conjeturas, no podía más que sonreír ante su inutilidad, un siglo y medio después de la muerte de sus dos extraños progenitores. En junio de 1913 llegó una carta de M. Verhaeren
relatando el hallazgo de la diosa disecada. Era, según el belga, un objeto extraordinario que iba bastante más allá de su capacidad para clasificarlo. Si era humano o simio, solo un científico podía determinarlo, y el proceso de identificación se vería seguramente obstaculizado en gran medida por su mala conservación. El tiempo y el clima del Congo no son amables con las momias, especialmente cuando su preparación es obra, como parecía ser el caso aquí, de un aficionado. Alrededor del cuello de la criatura se habían encontrado una cadena de oro con un medallón vacío, en el que había grabado un escudo de armas, un objeto sin duda arrebatado por los embagus a un infortunado viajero y colgado a la diosa a modo de amuleto. Al comentar sobre el contorno de la cara de la momia, Enver Haeren sugirió una fantástica comparación, o mejor, dijo con maravilloso sentido del humor, que no le extrañaría nada si su corresponsal quedaba altamente impresionado. Pero Jermin estaba demasiado interesado en la parte científica del hallazgo, como para desperdiciar saliva con tonterías. La diosa disecada, escribió el belga, llegaría debidamente empaquetada aproximadamente un mes después de recibir la carta. El objeto debidamente embalado se entregó en Jermin House en la tarde del 3 de agosto de 1913 y fue llevado de inmediato a la gran cámara que albergaba la colección de especímenes africanos, según fueron dispuestos por Sir Robert y Arthur. Lo que pasó a continuación se puede deducir como mejor de lo que cuentan los sirvientes que de los objetos y documentos que se examinaron más adelante. De las distintas historias, la que cuenta el viejo mayordomo de la familia, Soames, es la más amplia y coherente. Según este hombre de confianza, Sir Arthur Jermyn despidió a todos los de la habitación antes de abrir la caja, pero el instantáneo sonido del martillo y el cincel indicó que no demoró mucho la operación. Nada se escuchó por algún tiempo, que Soames no pueda precisar. Pero ciertamente, menos de un cuarto de hora más tarde, se escuchó el horrible grito, sin duda en la voz de Jermin. Inmediatamente después, Jermin salió de la habitación corriendo frenéticamente hacia la entrada de la casa, como si le persiguiera un enemigo horrible. La expresión de su rostro, que ya era suficientemente horrible en reposo, estaba más allá de toda descripción. Cerca de la puerta de entrada, pareció acordarse de algo y retrocedió para, finalmente, desaparecer por las escaleras hacia el sótano. Los sirvientes estaban completamente estupefactos, sin dejar de mirar las escaleras, pero su amo no regresó. Un olor a aceite era todo lo que venía de las dependencias de abajo. Al anochecer, se escuchó un ruido en la puerta, que conducía desde el sótano al patio, y un mozo del establo vio a Arthur Jermyn brillando de pies a cabeza, por el olor que desprendía, embadurnado de aceite, salir furtivamente y desaparecer en el páramo negro que rodea la casa. Entonces, en una exaltación del horror supremo, todos vieron el final. Una llama apareció en el páramo y una columna de fuego humano llegó a los cielos. La casa de Jermin se había extinguido. La razón por la que los fragmentos carbonizados de Arthur Jermin no fueron recogidos y enterrados reside en lo que se encontró después en la caja. La diosa disecada era una visión nauseabunda, atrofiada y marchita, pero era claramente un mono blanco momificado de una especie conocida, menos peludo que cualquier otra variedad registrada e infinitamente más cercana al género humano. Era muy sorprendente. La descripción detallada sería bastante desagradable, pero hay que destacar sobre todo los detalles, ya que encajan con ciertas notas de la expedición africana de Sir Way Jermin y con las leyendas congoleñas del dios blanco y la princesa Mono. Los dos detalles en cuestión son estos. El escudo de armas del medallón de oro que lucía alrededor del cuello de la criatura era el de los Jermin, y la sugerencia jocosa de Enver Haeren acerca de cierto parecido relacionado con el rostro pergaminado se refería con horror vivido
horrible y antinatural, nada menos que al sensible Arthur Jermyn, tataranieto de Sir Way Jermyn, y una esposa desconocida. Los miembros del Real Instituto Antropológico quemaron aquella cosa y arrojaron el medallón a un pozo, y algunos de ellos no admiten que Arthur Jermyn haya existido jamás.